Bueno, hola, lo vemos, profesor, y yo ya tengo miedo de malas noticias, buenas noticias, ¿cómo ven? No, excelentes noticias. Vamos a hablar del ingreso y el mercado laboral, así que calcula. Me gusta esa pregunta, ¿por qué ganamos tan poco? Porque lo que dicen que el problema no es que las cosas están caras, sino que nosotros estamos ganando poco. Ganamos poco porque hay inflación, digamos. El porqué es ese. ¿Por qué hay inflación? Esa es una cuestión para debatirlo un poquito más. ¿Qué es esto? Pero esta es la evolución del ingreso real, o sea, plata de hoy. La plata de octubre de 2022. Evolución del ingreso real de los ocupados en promedio para todo el país. Si arrancamos a plata de hoy, en 2013 estábamos más o menos un poquito arriba de 70.000 pesos. O sea, un sueldo de 70.000 pesos. Promedio de Bien. 70.000 pesos. Sí. Hizo un pico en el año 2018. Sí, acá te explica después por qué perdió las elecciones Macri. Claro. Sí, yo no quiero ser monodimensional en los análisis políticos, pero la dimensión económica, cuando la economía cruje y se va para abajo, te determina las elecciones. Por eso también el grito a desesperado de Cristina, recompongan los salarios. Porque estamos acá. Estamos en el subsuelo, ¿no? Después de 2018, con la devaluación, la crisis de la devaluación, cae a pique 2019, nos agarra la pandemia, después de la pandemia sigue cayendo a pique y estamos en el piso histórico. Un sueldo de 70.000 pesos del 2013, hoy sería como ganar 50.000 pesos. 50.000 pesos. Sí. Es como si ganáramos 20 lucas menos que en 2013. Es un 2013, sí, es un 67, dos tercios, un 70%. Si yo te desafío, a ver si está muy lejos, agarra un recibo de sueldo, algún comprobante de lo que cobres de aquel momento, del año 2013, y fíjate con lo que cobraste este mes, y vas a andar por ahí. O sea, fíjate el auto que usaba en 2013 y que usaba ahora. Pásame la siguiente, por favor, porque aparte de caerse los ingresos, lo que ves acá es el cociente entre lo que cobra el 20% más pobre sobre lo que cobra el 20% más rico. ¿Y esto qué muestra? Esto muestra que en el año 2005, salida de la crisis de la convertibilidad, estábamos en un 6%, o sea, el 20% más pobre de la población de menor ingreso, ese ingreso representaba un 6% de la masa de ingreso del 20% más rico. Se empieza a recomponer. Bueno, entonces tiene razón Cristina el otro día de que decía. Yo acá dudo un poquito por la intervención del INDEC, pero se empieza a recomponer, eso se refleja en varios indicadores, no solamente en este, y a partir del año 2016... Salta el vacío. Es una caída del vacío. Después se empieza a recomponer un poquito durante el gobierno de Macri, pero en el año 2020 pega la pandemia y cae. Pero esa caída así tan abrupta no es un error de cálculo ni de malos números, ¿no? Esta magnitud puede estar explicada en parte por la recuperación del INDEC y el empalme de las series estadísticas. O sea que esto haya estado dibujado, parte de esto haya estado dibujado. Sí, quizás este 18% puede haber estado más abajo, pero la tendencia es más o menos esa, ¿no? Hay una disminución de la desigualdad que después empeora. Pásame la siguiente, por favor, productor. ¿Qué hace el Estado para recomponer, para sostener esa pérdida de poder adquisitivo que vemos en los ingresos? Pone planes sociales, pone ayudas. Estas son transferencias directas, ¿sí? Son asistencias sociales directas, o sea, acá no estamos considerando asignaciones familiares, por ejemplo. No, esto es tarjeta alimentar, digamos. Esto es tarjeta alimentar, asignación universal por hijo, no es subsidios al gas y a la luz, ¿sí? Esto es transferencia monetaria directa. Fíjate cómo a partir del año 2015 empieza a subir un poquito, bueno, por supuesto, pandemia. También va por perdón, voy desarticulando obviedades o cosas que se tienen ahí. El antiplanerismo macrista no se vio reflejado. No, Macri aumentó los subsidios. La cantidad y el monto, los aumentó en relación a 2015. Después la pandemia. Ahí, por supuesto, el Estado imprimió billetes a lo loco para sostener la situación. Terminada la pandemia, sigue la tendencia. O sea, si vos quitas este pico, este outlier de acá, la tendencia sigue. Tienes razón. Fue peronismo con buenos modales, entonces... Depende de lo que defines por peronismo. Lo que sí, en términos de asistencia social, que es una bandera del peronismo, sí, aumentó en cantidad y en poder adquisitivo. No es para justificarlo, pero tenían los movimientos sociales todo el tiempo el 9 de julio, ¿no? Todos los fines de año fue. No quiero justificar. Tuvo una relación muy cercana con... Tuvo una relación muy cercana. Tuvo una relación muy cercana, sí. Se aprovecharon bastante. Y unos sindicatos muy tranquilos. Pásame la siguiente, por favor. Claro, vos fíjate cómo es la evolución del empleo formal. ¿Por qué el Estado tiene que salir a hacer de rueda de auxilio ante esa caída de los ingresos? Esto es la evolución del empleo formal en Argentina. O sea, empleos registrados en relación al total. Tenemos un pico en el año 2015 del 55%
y a partir de 2016, 17, 18 cae. Y esto es engañoso. Y claro, Claro, porque eso fue te los digo. sueldos que pagó el Estado. ¿Qué pasa? No es que aumentó la formalidad durante el año 2020, sino que pandemia. desaparecieron los empleos informales. Exactamente. claro. Sí, entonces, ante la nada, los empleos formales que se mantuvieron porque Pero estaba prohibido sacando ese despedir, pico, te reitero, uso tus palabras, sacando ese pico, la tendencia es a la baja. que no te Claro. engañe el eje, porque fíjate que el eje va de 45 a 55, no es que Sí. caímos a pique, ¿sí? Está ampliado el eje para poder ver la evolución, pero hay una caída, ¿sí? Claro. Una tendencia a la caída. Esto nos da la pauta de que hay dos mercados laborales distintos y en paralelo en Argentina, totalmente distintos, de los cuales es muy difícil cruzar de uno a otro. Si sos un trabajador no registrado, es muy difícil por tus condiciones y por las condiciones de ese empleo en donde estás, que pases a un empleo formal y viceversa. ¿Al bono tributista cómo se lo considera? Informal. Cuenta propista. Pásame la siguiente, porfa, Federico. Pero hay monotributista en una zona media gris porque en realidad No, hace no, aportes. Puede ser cuenta propista y puede ser empleado en relación de dependencia encubierto. Trucho, sí. Puede ser las dos cosas. Esta considera a todos los ocupados, ¿no? Fíjate lo que tenemos allá, los no registrados, o sea, los que están en negro. Esta es la evolución del ingreso. Se cae desde un pico de 50.000 pesos en el año 2015 a abajo casi 20 y pico de mil pesos hasta el año Usted que 2022. es estudioso de las cuentas, en el libro, sinceramente, de Cristina dice, bueno, yo en las elecciones aumenté un 1% el déficit, lo dice Sí, textual, para ganar las elecciones. para ganar las elecciones. ¿Tiene que ver con esto? No, esa es la evolución del ingreso. Tiene que ver con eso porque esa caída que vos ves también ahí es por la inflación de arrastre. Vos imprimís plata, metes un 1% del PBI en déficit con billetes impresos, esa inflación no es inmediata. Es la que nos pega estamos después. viviendo ahora también con la pandemia, con la Exacto, maquinita de la pandemia, que exactamente. decía Álvarez Agis que no producía inflación. Exacto. Decía, ahora dice otra cosa. En el empleo registrado también vemos una caída similar, pero fíjate la diferencia, el abismo que hay, el eje es el mismo, ¿no? El abismo que hay entre registrado y no registrado, en promedio, ¿no? Pásame la siguiente, por favor. Esto es lo que veíamos hace un ratito en términos de desigualdad. 20% más pobres sobre 20% más ricos. Fíjate también el abismo de diferencia que hay. La tendencia sigue más o menos la misma evolución, pero hay un abismo de diferencia entre no registrados y registrados. De vuelta, dos mercados laborales totalmente distintos. Pásame, por favor, a la siguiente. Fíjate dónde está concentrada la asistencia del Estado, la asistencia social para los ocupados, en los no registrados. Sí, llega para encima del 20, casi el 20% en el año 2020 y no bajó tanto, está en el 15% de los trabajadores ocupados que reciben algún tipo de asistencia por parte del Estado. En cambio, los registrados, obviamente, acá se reciben otro tipo de subsidios, Sí, sí, como sí. luz, gas, etcétera, Ese pero pico fueron los... Vos lo que nos estás explicando con todas estas placas es por qué ganamos tan poco. yo lo que te estoy explicando con estas placas es que hay dos realidades totalmente distintas y que hay que tratar de trabajarlas, porque este abismo entre trabajadores registrados y no registrados es totalmente insostenible. Esto es insostenible, que el Estado tenga que pagar parte de los sueldos que la economía no paga, que la economía de mercado no paga, genera. es insostenible. Esa tendencia es insostenible y te genera déficit y te genera inflación. Entonces, ¿qué hacer? Es el problema, porque tenemos al medio, encima es al medio, tenés un 50% de trabajadores no registrados y la otra mitad están registrados. Los que están registrados, están sindicalizados, están montados sobre derechos totalmente legítimos y conquistados y no están dispuestos a ceder ni un poquito de esos derechos, y los que están del otro lado no tienen absolutamente ningún derecho. Entonces, ¿qué hacer para que los que están del lado de los no registrados accedan a algún tipo de derecho y los del otro lado acepten resignar a alguno o no? ¿Está pidiendo flexibilización, Carranza? Estoy pidiendo algún tipo de flexibilización laboral porque tenemos legislación laboral de la década de 1950. Y te quiero poner un ejemplo. Pásame la siguiente, por favor. A la siguiente. Ya vuelvo sobre esta. ¿Cuántos datos trajo? Sí. programa, bueno. Evolución de registro. Acá está. Esta es la última. Este es mi grupo testigo. Construcción. Acá no hubo ningún tipo de política pública para regularizar a estos empleados de este sector, la construcción. Y acá empleo doméstico, donde hubo una política pública de registro que está sostenida desde el año 2007. ¿Sí? Este régimen tiene un régimen bastante flexible. Si quien tiene una empleada doméstica o un empleado doméstico en su casa y lo tiene en blanco, sabe que es un régimen sumamente accesible. Fíjense cómo evolucionó el registro de trabajadores de casas particulares desde el año 2005 al año 2022. 22.
Sí. Y miremos lo que pasó en el sector de la construcción, donde no hubo ninguna política activa. Viene bajando. Viene bajando. ¿Sí? Entonces, vos podés no hacer nada y salir con la foto que tenés hoy para respetar los derechos del 50% de la población que tiene un empleo formal, y va a pasar esto. Bueno, eso es lo que pasa con Esmata, ¿no? Esmata ha flexibilizado de algún modo y dentro de las mismas fábricas tenés los dos grupos. Sí. Los que están en el convenio viejo y los del convenio nuevo que obviamente que no tienen las mismas condiciones, aunque son buenas también. Es atendible la posición de decir no hay que resignar ningún derecho porque son conquistas sociales, no hay que resignarlas. Eso de Es conquistas atendible. sociales ya estamos... Ahora bien, deberíamos avanzar un poquito, ¿no? El argumento de que No una pagar política... la luz para un empleo de PEC no es una conquista social. Estoy hablando de derechos sociales más básicos, digamos, no de gremios en el extremo, pero el empleo de comercio, por ejemplo. Tienen un convenio bastante laxo, pero tienen una tasa de regularización más alta que la construcción. Ahora, también es cierto que haciendo políticas activas de registro y flexibilizando un poquito esas condiciones, la economía responde. ¿Sí? Lo vemos acá en el empleo doméstico. ¿Y por qué es importante esto? No solamente por lo que veíamos recién en relación a la asistencia que da el Estado, que no debería darla, porque ese sueldo se debería generar y debería ser bueno, en la economía privada, la economía de mercado debería generar eso. Pero ¿por qué es importante aparte de eso? De acá salen aportes jubilatorios, o sea, de lo que está registrado, Sí. salen la caja para aportes jubilatorios y obras sociales. Es decir, el sistema previsional y el sistema de salud están financiados con la caja del aporte del empleo formal. ¿Sí? Estamos con una población que cada vez envejece más, que cada vez va a demandar más salud y previsión social. ¿Sí? Si no se genera un aumento grande y drástico, te diría, en el mediano plazo de la cantidad de trabajadores registrados, el sistema previsional ya está crujiendo. El sistema de salud, lo estamos viendo ahora en Córdoba y en general, también está crujiendo. Sí, tengo miedo que te digan, te quieran responder o te quieran correr como diciendo que está bien, el empleo doméstico creció mucho, pero viste los salarios de las empleadas domésticas, lo que están casi por la línea de pobreza, digamos, ni siquiera pueden pagar una canasta alimenticia. Sí, pero fue uno de los... Entonces es fácil tener empleados pagándole tan poco. Fue uno de los sectores que menos ingresos perdimos. Todos perdimos durante estos años, de 2018 a la fecha. La mayoría, salvo que maneje un camión, hagas aceite o seas periodista, todos perdimos. Sí, Está renegociando el convenio de prensa, te digo, pero sábelo. Y una cuestión todavía más importante, cantidad de empleados de los establecimientos donde trabaja la gente. Sí. Los registrados tienen este tamaño, en promedio 150 empleados. Los no registrados trabajan en lugares que casi llegan, no llegan a 5. Ahí está la famosa frase de quienes justifican esta situación, si tengo que ponerlo en blanco... Si yo le exijo a estas empresas que tienen 150 empleados o más, esto es un promedio, si yo le exijo esta legislación laboral a esos negocios, los desaparezco. Por eso. El discurso siempre es, bueno, si no pueden tener un empleo en blanco, que no contraten a nadie. Bueno, desaparecen, ¿eh? Desaparece el 50% del empleo en Argentina. Entonces hay que de alguna manera este abismo tratar de achicarlo. Bien. Quizás cediendo un poquito acá y levantando sobre todo la vara allá. Gracias, profesor. Por favor.